Una atención especial a la prestación integral y eficaz de asistencia a través de los servicios públicos también es importante. Los sistemas de protección social han sido llamados a afrontar muchos de los desafíos de la crisis, al mismo tiempo que sus puntos débiles se han hecho más evidentes. Por último, debe garantizarse la protección de los trabajadores y de los más vulnerables mediante el respeto de sus derechos esenciales, incluido el derecho de la sindicalización. O sea, sindicarse es un derecho. Siempre junto al derecho de propiedad privada está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y por tanto el derecho de todos a su uso. A veces al hablar de propiedad privada olvidamos que es un derecho secundario que depende de este derecho primario que es el destino universal de los bienes. Bolivia está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país. Cuenta con una constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medio ambiente y con unas instituciones sensibles a estas realidades. Todo esto requiere un espíritu de colaboración ciudadana, de diálogo y de participación en los individuos y los actores sociales en las cuestiones que interesan a todos. En estos días me gustaría alentar la vocación de los discípulos de Cristo a comunicar la alegría del Evangelio, a ser sal de la tierra y luz del mundo. La voz de los pastores, que tiene que ser profética, habla a la sociedad en nombre de la Iglesia, madre, porque la Iglesia es madre, y lo habla desde la opción preferencial y evangélica por los últimos, por los descartados, por los excluidos. Esa es la opción preferencial de la Iglesia. Los pobres y oprimidos de la tierra se lo merecen. Nuestra casa común nos lo reclama. Quiero ofrecer algunas pistas. La doctrina social de la Iglesia no tiene todas las respuestas, pero sí algunos principios que pueden ayudar a este camino a concretizar la respuesta y ayudar tanto a los cristianos como a los no cristianos. A veces me sorprende que cada vez que hablo de estos principios, algunos se admiran y entonces el Papa viene catalogado con una serie de epítetos que se utilizan para reducir cualquier reflexión a la mera adjetivación degradatoria. No me enoja, me entristece. Es parte de la trama de la posverdad que busca anular cualquier búsqueda humanista alternativa a la globalización capitalista. Es parte de la cultura del descarte y es parte del paradigma tecnocrático. Los principios que expongo son mesurados, humanos, cristianos, compilados en el compendio elaborado por el entonces Pontificio Consejo, Justicia y Paz. Es un manualcito de doctrina social de la Iglesia. Y a veces cuando los papas, sea yo o Benedicto o Juan Pablo II, decimos alguna cosa, hay gente que se extraña, ¿de dónde saca esto? Y es la doctrina tradicional de la Iglesia. Hay mucha ignorancia en esto. Los principios que pongo están en ese libro. En el capítulo quiero aclarar una cosa. Están compilados en este compendio, ¿no? Y este compendio fue encargado por San Juan Pablo II. Les recomiendo a ustedes, a todos los líderes sociales, sindicales, religiosos, políticos y empresarios, lo lean. En el capítulo 4 de este documento encontramos principios como la opción preferencial por los pobres, el destino universal de los bienes,
la solidaridad, la subsidiariedad, la participación, el bien común, que son mediaciones concretas para plasmar a nivel social y cultural la buena noticia del Evangelio. Y me entristece cuando algunos hermanos de la Iglesia se incomodan si recordamos estas orientaciones que pertenecen a toda la tradición de la Iglesia. Pero el Papa no puede dejar de recordar esta doctrina, aunque muchas veces le moleste a la gente, porque lo que está en juego no es el Papa, sino el Evangelio. Como ven, queridos hermanos, queridas hermanas, son principios equilibrados y bien establecidos en la doctrina social de la Iglesia. Con estos dos principios creo que podemos dar el próximo paso del sueño a la acción, porque es tiempo de actuar. Muchas veces me dicen, Padre, estamos de acuerdo, pero en concreto, ¿qué debemos hacer? Yo no tengo la respuesta. Por eso debemos soñar juntos y encontrarla entre todos. Sin embargo, hay medidas concretas que tal vez permitan algunos cambios significativos. Son medidas que están presentes en vuestros documentos, en vuestras intervenciones, y que yo he tomado muy en cuenta, sobre las que medité y consulté especialistas. En encuentros pasados hablamos de la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular. A estas que todavía exigen seguir trabajando juntos para concretarlas, me gustaría sumarle dos más: el salario universal y la reducción de la jornada de trabajo. Un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. Es justo luchar por una distribución humana de estos recursos. Y es tarea de los gobiernos establecer esquemas fiscales y redistributivos para que la riqueza de una parte sea compartida con la equidad, sin que esto suponga un peso insoportable, principalmente para la clase media. Generalmente, cuando hay estos conflictos, es la que más sufre. No olvidemos que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de generaciones. La reducción de la jornada laboral es otra posibilidad. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX, los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada como algunos sectores preveían. Entonces, insisto, trabajar menos para que más gente tenga acceso al mercado laboral, que es un aspecto que necesitamos explorar con cierta urgencia. No puede haber tantas personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Considero que son medidas necesarias, pero, desde luego, no suficientes. No resuelven el problema de fondo. Tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y calidad que los campesinos sin tierra, las familias sin techo seguro y los trabajadores precarios merecen. Tampoco van a resolver los enormes desafíos ambientales que tenemos por delante. Pero quería mencionarlos porque son medidas posibles y marcarían un camino positivo de orientación. Es bueno saber que en esto no estamos solos. Las Naciones Unidas intentaron establecer algunas metas a través de los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero lamentablemente desconocidas por nuestros pueblos y las periferias, lo que nos recuerda la importancia de compartir y comprometer a todos en esta búsqueda común. Hace unos meses nos reunimos en Roma y tengo presente ese primer encuentro nuestro. Durante este tiempo los he llevado en mi corazón y en mis oraciones. Y me alegra verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para superar las graves situaciones
de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Gracias, señor presidente Evo Morales, por acompañar tan decididamente este encuentro. Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de las exclusiones. No están aisladas, están unidas por un hilo invisible. ¿Podemos reconocerlo? Porque no se trata de esas cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza. El tiempo, hermanos y hermanas, el tiempo parece que se estuviera agotando. No alcanzó el pelearnos entre nosotros, sino que hasta nos ensañamos con nuestra casa. Hoy la comunidad científica acepta lo que hace ya desde mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños tal vez irreversibles en el ecosistema. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso. Uno de los primeros teólogos de la Iglesia, Basilio de Cesarea, llamaba el estiércol del diablo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero
tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vimos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común, la hermana y madre tierra. No quiero extenderme describiendo los efectos malignos de esta sutil dictadura. Ustedes los conocen. Tampoco basta con señalar las causas estructurales del drama social y ambiental contemporáneo. Sufrimos cierto exceso de diagnóstico que a veces nos lleva a un pesimismo charlatán o a regodearnos en lo negativo. Al ver la crónica negra de cada día, creemos que no hay nada que se puede hacer salvo cuidarse a uno mismo y al pequeño círculo de la familia y los afectos. ¿Qué puedo hacer yo? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T. ¿De acuerdo? Trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio. Cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. No se achiquen. Segundo, ustedes son sembradores de cambio. Aquí en Bolivia he escuchado una frase que me gusta mucho: proceso de cambio. El cambio... Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tormenta humana. Me han hablado de sus causas, me han hecho parte de sus luchas, ya desde Buenos Aires, y yo se los agradezco. Ustedes, la primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. La economía no debería ser un mecanismo de acumulación, sino la adecuada administración de la casa común. Eso implica cuidar celosamente la casa y distribuir adecuadamente los bienes entre todos. Su objeto no es únicamente asegurar la comida o un decoroso sustento, ni siquiera, aunque ya sería un gran paso, garantizar el acceso a las 3 T por las que ustedes luchan. Una economía verdaderamente comunitaria, podría decir una economía de inspiración cristiana, debe garantizar a los pueblos dignidad, prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII hace 50 años.
Jesús dice en el Evangelio que aquel que le dé espontáneamente un vaso de agua al que tiene sed, le será tenido en cuenta en el reino de los cielos. Así que, allá no lo... Esto implica las 3 T, pero también acceso a la educación, la salud, la innovación, las manifestaciones artísticas y culturales, la comunicación, el deporte y la recreación. Una economía justa debe crear las condiciones para que cada persona pueda gozar de una infancia sin carencias, desarrollar sus talentos durante la juventud, trabajar con plenos derechos durante los años de actividad y acceder a una digna jubilación en la ancianidad. Es una economía donde el ser humano, en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social. Ustedes y también otros pueblos resumen este anhelo de una manera simple y bella. Vivir bien, que no es lo mismo de pasarla bien. Esta economía no es solo deseable y necesaria, sino también es posible. No es una utopía ni una fantasía. Es una perspectiva extremadamente realista. Podemos lograrlo. Los recursos disponibles en el mundo, fruto del trabajo intergeneracional de los pueblos y los dones de la creación, son más que suficientes para el desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. El problema, en cambio, es otro. Existe un sistema con otros objetivos. Un sistema que, además de acelerar irresponsablemente los ritmos de la producción, además de implementar métodos en la industria y la agricultura que dañan a la madre tierra en aras de la productividad, sigue negándoles a miles de millones de hermanos los más elementales derechos económicos, sociales y culturales. Ese sistema atenta contra el proyecto de Jesús, contra la buena noticia que trajo Jesús. La distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral. Para los cristianos, la carga es aún más fuerte, es un mandamiento. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia, es una realidad anterior a la propiedad privada. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos. Y estas necesidades no se limitan al consumo. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los pueblos de Latinoamérica parieron dolorosamente su independencia política y desde entonces llevan casi 2 siglos de una historia dramática y llena de contradicciones, intentando conquistar una independencia plena. En estos últimos años,
Después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño llaman, la patria grande. Le pido a ustedes, hermanos y hermanas de los movimientos populares, que cuiden y acrecienten esta unidad. Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, ainda subsistem fatores que atentam contra este desenvolvimento humano equitativo e coartam a soberania dos países da pátria grande e de outras latitudes do planeta. O novo colonialismo assume variadas fisionomias. Às vezes é o poder anônimo do ídolo dinheiro, corporações, credores, alguns tratados denominados de livre comércio. E a imposição de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Los obispos latinoamericanos lo denunciamos con total claridad en el documento de Aparecida, cuando se afirma que las instituciones financieras, estoy citando, las instituciones financieras y las empresas transnacionales se fortalecen al punto de subordinar las economías locales, sobre todo debilitando a los estados que aparecen cada vez más impotentes para llevar adelante proyectos de desarrollo al servicio de sus poblaciones. Hasta aquí la cita. En otras ocasiones, bajo el noble ropaje de la lucha contra la corrupción, el narcotráfico o el terrorismo, graves males de nuestros tiempos que requieren una acción internacional coordinada, vemos que se impone a los estados medidas que poco tienen que ver con la resolución de esas problemáticas y muchas veces empeora las cosas. Del mismo modo, la concentración monopólica de los bienes de comunicación, de los medios de comunicación social, que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural, es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. Como dicen los obispos de África, muchas veces se pretende convertir, estoy citando, los países pobres en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Y eso, hermanos, es inequidad. Y la inequidad genera violencia, que no habrá recursos policiales, militares o de inteligencia capaces de detener. Digamos no, entonces, a las viejas y nuevas formas de colonialismo. Digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas, felices los que trabajan por la paz. Y aquí quiero detenerme en un tema importante, porque alguno podrá decir con derecho que cuando el Papa hable de colonialismo se olvida de ciertas acciones de la Iglesia. Les digo con pesar, se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios.
Lo han reconocido mis antecesores. Lo han reconocido mis antecesores. Lo ha dicho el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y también yo quiero decirlo. Al igual que mi predecesor, San Juan Pablo II, pido que la Iglesia, y cito lo que dijo él, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Y quiero decirles, quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Y la tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la Madre Tierra. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo se suceden una tras otra las cumbres internacionales sin ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo. No se puede permitir que ciertos intereses, que son globales pero no universales, se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales y continúen destruyendo la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a exigir pacífica pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre de Dios, que defiendan a la Madre Tierra. Sobre este tema me he expresado debidamente en la carta encíclica Laudato Si, que creo que les será dada al finalizar. Ese hilo invisible del que hablamos en Bolivia, esa estructura injusta que enlaza a todas las exclusiones que ustedes sufren, puede endurecerse y convertirse en un látigo existencial que, como en el Egipto del Antiguo Testamento, esclaviza, roba la libertad, azota sin misericordia a unos y amenaza constantemente a otros, para arriar a todos como ganado hacia donde quiere el dinero divinizado. ¿Quién gobierna entonces? El dinero. ¿Cómo gobierna? Con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más violencia en una espiral descendente que parece no acabar jamás. Cuánto dolor y cuánto miedo. Hay, lo dije hace poco, hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra y atenta contra la humanidad entera. De ese terrorismo básico se alimentan los terrorismos derivados como el narcoterrorismo, el terrorismo de Estado
y lo que erróneamente algunos llaman terrorismo étnico o religioso. Pero ningún pueblo, ninguna religión es terrorista. Es cierto, hay pequeños grupos fundamentalistas en todos lados, pero el terrorismo empieza cuando has desechado la maravilla de la creación, el hombre y la mujer, y has puesto allí el dinero. Ese sistema es terrorista. Hace casi 100 años, Pío XI preveía el crecimiento de una dictadura económica mundial que él llamó imperialismo internacional del dinero. Estoy hablando del año 1931. El aula en la que estamos ahora se llama Pablo VI. Y fue Pablo VI quien denunció hace 50 años la nueva forma abusiva de dictadura económica en el campo social, cultural e incluso político. Año 1971. Son palabras duras, pero justas de mis antecesores que avisoraron el futuro. La Iglesia y los profetas dicen hace milenios lo que tanto escandaliza que repita el Papa en este tiempo, cuando todo aquello alcanza expresiones inéditas. Toda la doctrina social de la Iglesia y el magisterio de mis antecesores se rebelan contra el ídolo dinero que reina en lugar de servir, tiraniza e aterrorizza la umanità. E adesso ci farà bene fermarci un po' e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini che sono in paesi in guerra, i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati in tanti paesi dove non c'è il pane, nel Sud Sudan. Pensiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Tutti insieme. Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Un'altra volta. Padre, dacci oggi il pane quotidiano. Che il cibo non è proprietà privata. Mettiamoci questo in testa. Il cibo non è proprietà privata, ma provvidenza da condividere con la grazia di Dio. No a una economía de la exclusión. Así como el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y de la inequidad. Esa economía mata. No puede ser que no sea noticia que muere de frío un anciano en situación de calle y que sí lo sea una caída de 2 puntos en la bolsa. Eso es exclusión. No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil. Los excluidos no son explotados, sino desechos, sobrantes. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame, que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante.
Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. El mercado solo no resuelve todo. Aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. ¡Engaña! Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado, y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro, y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Este nosso encontro responde a anseio muito concreto, a algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para os próprios filhos, anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje vemos com tristeza cada vez mais distante da maioria das pessoas. Terra, casa e trabalho é estranho, mas se falo disso para alguns, o Papa é comunista. Não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho. Terra, casa e trabalho, aquilo pelo que lutais, são direitos sagrados. Exigi-lo não é estranho, é a doutrina social da Igreja. Medito sobre cada um deles, porque os escolhestes como palavra de ordem para este encontro. Falastes neste encontro também de paz e ecologia. É lógico, não pode haver terra, não pode haver casa, não pode haver trabalho se não tivermos paz, se destruirmos o planeta. São temas tão importantes
que os povos e as suas organizações de base não podem deixar de enfrentar. Não podem permanecer só nas mãos dos dirigentes políticos. Todos os povos da terra, todos os homens e mulheres de boa vontade, todos devemos levantar a voz em defesa destes dois dons preciosos, a paz e a natureza, a irmã e a mãe terra, como lhe chamava São Francisco de Assis. Há pouco disse, e repito, que estamos a viver a Terceira Guerra Mundial, mas por etapas há sistemas econômicos que, para sobreviver, devem fazer a guerra. Então fabricam-se e vendem-se armas, e assim os balanços das economias que sacrificam o homem aos pés do ídolo do dinheiro, obviamente estão salvos. E não se pensa nas crianças famintas nos campos de refugiados, não se pensa nos deslocamentos forçados, não se pensa nas casas destruídas, não se pensa nem sequer nas tantas vidas destroçadas. Quantos sofrimentos, quanta destruição, quantas dores, hoje, queridos irmãos e irmãs, eleva-se de todas as partes da terra, de cada povo, de cada coração e dos movimentos populares, o brado da paz, nunca mais a guerra. Um sistema econômico centrado no Deus dinheiro tem também necessidade de saquear a natureza para manter o ritmo frenético de consumo que lhe é próprio. A mudança climática, a perda da biodiversidade, a desflorestação já estão à mostra os seus efeitos devastadores nas grandes catástrofes às quais assistimos. E quem sofre mais sois vós, os humildes, vós que viveis nas zonas litorais, em habitações precárias ou que sois tão vulneráveis economicamente que perdeis tudo à face a um desastre natural. Irmãos e irmãs, a criação não é uma propriedade da qual podemos dispor a nosso bel prazer, e muito menos é uma propriedade só de alguns, de poucos. A criação é um dom, uma dádiva, uma doação maravilhosa que Deus nos deu para que dela nos ocupemos e a utilizemos em benefício de todos, sempre com respeito e gratidão.